y dorsal es atrás. El eje que va a cruzar en este plano es el eje dorsoventral o el anteroposterior. Y por último tenemos el plano transversal, que es el sombreado en color verde. Este divide el cuerpo en una porción superior, es decir, una que está arriba, y una porción inferior, que es la que pues se encuentra abajo, por así decirlo, o en relación abajo. En este, el eje que va a cruzar va a ser el eje cráneo-caudal. Cráneo, pues, obviamente hace referencia al cráneo, a la cabeza. Caudal hace referencia a los pies, a la porción más distal, más hacia abajo, que es los pies. También se le denomina como eje vertical o el eje longitudinal. Bien. ¿Dudas con esto? No. No, no, no. Ok, perfecto. Todo esto ya lo repasamos ayer. Me había quedado perdón, en el anterior, que es esta, que hay algunas excepciones, que tenemos varios movimientos que son flexión, extensión, las rotaciones interna y externa, la abducción y la aducción. ¿Ok? Recordando que la flexión es, según Tabodela, es el movimiento en el plano sagital, que se desplaza un segmento corporal hacia adelante de la posición anatómica. Igual vamos a ver algunas excepciones. Por ejemplo, en la rodilla, cuando hacemos flexión de rodilla, el segmento que se desplaza no va hacia adelante, sino va hacia atrás. Pero bueno, esas son como consideraciones especiales. La extensión es un movimiento en el plano, en el cual desplaza el plano sagital, que desplaza una parte del cuerpo hacia atrás de la posición anatómica. La rotación interna se da en el plano transversal, en el eje longitudinal o vertical, que desplaza una parte corporal hacia adentro, mientras que la rotación externa, igual en el plano transversal, pero en este caso, pues, el segmento se va a desplazar hacia afuera. La abducción se da en el plano frontal. Esta nos dice que la parte que va a estar moviéndose se va a alejar de la línea media, mientras que la aducción, AD nada más, va a ser un movimiento igual en el plano frontal, pero en este caso el segmento que se va a mover va a ser aproximado o acercado a la línea media. Esto ya. Y ahí está. Bien, ahora así muy general, tenemos, digamos que por física básica o por movimiento, tres tipos de palancas, que es, pues una palanca es un sistema el cual va a estar conformado, un sistema de un movimiento que va a estar conformado por una fuerza, una resistencia y un eje o fulcro, ¿ok? Estos son los tres componentes de cualquier palanca. En sí tenemos tres tipos de palancas o tres clases de palancas. Esto a lo mejor ya lo están llevando en biomecánica o en física, si es que creo que sí todavía hay física aplicada a la fisioterapia, ahora se llama así. Este, pero lo vamos a recordar también aquí. En la palanca de primera clase nos dice que el eje va a estar situado entre las fuerzas opuestas. ¿Cuáles son las fuerzas opuestas? Pues son prácticamente la resistencia y la fuerza. ¿Okay? Les puse un ejemplo que, bueno, también fue tomado de un libro de Cinesiología del Sistema Musculoesquelético, en el cual nos dice que una palanca de primera clase puede ser, por ejemplo, algún movimiento del cráneo o de la cabeza, en donde tenemos la flechita roja, va a ser la fuerza muscular que van a ejercer todos los erectores o extensores de la cabeza. El eje o el fulcro, el punto de apoyo, va a estar situado pues a nivel del atlas, del axis, de las primeras vértebras cervicales, mientras que la resistencia, que está en una flecha de color negro, esa pues básicamente es el peso o el soporte de la cabeza. ¿Ok? De ahí la palanca de segunda clase nos dice que en esta resistencia se va a encontrar al centro es decir, va a estar la resistencia entre la fuerza y entre el eje. Como ejemplo, en el libro nos menciona una carretilla, pero también, por ejemplo, pueden mencionar una pala, qué sé yo.
donde tenemos un punto de apoyo que va a estar en un extremo. La resistencia va a estar en el centro y entonces la fuerza que se va a ejercer para vencer esa resistencia va a estar en el otro extremo. Un ejemplo va a ser el pie, cuando, por ejemplo, quieren hacer, bueno, cuando hacemos una flexión plantar, que en este caso se está poniendo de puntillas. Igual el eje o el punto de apoyo va a estar en un extremo. En este caso, va a estar en la cabeza del metatarso. ¿Ok? La resistencia pues va a ser básicamente el peso tanto del pie o de toda la persona, tomando en cuenta que la persona está de pie, está parada. Si está sentada, pues solamente sería el peso de la pierna. Y la fuerza muscular pues va a ser ejercida por la musculatura posterior, que en este caso sería pues todo lo que viene siendo el tríceps dural o la pantorrilla, como la conocemos también. Palancas de tercera clase. Estas son las más habituales en el cuerpo humano, es decir, de estas hay muchas. ¿Ok? En esta nos dice que la fuerza se va a localizar ahora entre el eje y la resistencia. ¿Ok? Como ejemplo nos pone una flexión de codo, pone una resistencia que hay una pesa. Todos conocemos el típico ejercicio de gimnasio, que es levantar una pesa y flexionar el codo, ¿no? Eh, en este caso, el punto de apoyo va a estar en un extremo y la resistencia en el otro extremo, y la fuerza se va a localizar al medio. En este caso, la fuerza está representada y la flechita de color rojo por el músculo bíceps braquial. ¿Alguna duda con esto? No. ¿No? Ok, perfecto. Bien, ahora retomando ya a los movimientos que veíamos ayer y ahorita repasamos así súper rápido, pues vamos a tenerlos en todo el cuerpo. ¿Ok? Movimientos de flexión, de extensión, de las rotaciones, y abducción y aducción. Vamos a ir por zonas específicas. Voy a comenzar, digamos, de arriba hacia abajo. Eh, Les recomiendo que lo vayan imaginando y también que si pueden ir haciéndolo sería perfecto para que igual se les quede grabado. En cuanto a la cabeza específicamente, tenemos varios movimientos, digamos, muy móvil. Tenemos movimientos de flexión, de extensión, tenemos rotaciones y también tenemos flexiones hacia cada lado, que es lo que les decía ayer de las excepciones de la columna, que son las inclinaciones laterales. Ahora, eh, bien, si ven en la imagen de medio, digamos, la porción de cuerpo que hay en medio, el esqueleto, la flexión, ¿qué es lo que va a hacer? La flexión es básicamente, si ustedes quieren aproximar su barbilla o su mentón hacia su pecho. Eso es una flexión. Em, la flexión en este caso se puede dividir en dos, en flexión de cabeza y flexión de cuello. ¿Cómo es esto? La flexión de cabeza básicamente es literal, sin mover el cuello, ustedes van a bajar su cabeza. ¿Ok? Imaginen que el muñequito de la porción donde está el maxilar inferior o la mandíbula, por así decirlo, la barbilla, quiere llegar a tocar como su cuello, ¿ok? Mientras que la flexión de cuello, la flexión cervical, es que toda la porción del cuello, todas las vértebras cervicales van a hacer ese movimiento de llevar la cabeza hacia adelante. La extensión es lo contrario, que es llevar la cabeza y el cuello hacia atrás, es decir, como si ustedes quisieran voltear hacia arriba o ver hacia arriba. ¿Ok? De ahí las rotaciones. Básicamente se dividen en rotación igual como la columna, izquierda y derecha, dependiendo hacia dónde se encuentre la vista. Si queremos voltear a ver algún objeto hacia la izquierda, pues vamos a hacer una rotación hacia la izquierda, obviamente. Si queremos rotar hacia la derecha por ver un objeto, pues va a ser una rotación hacia la derecha. En cuanto a las inclinaciones, eh, estas igual son muy sencillas. Básicamente es hacer la inclinación lateral hacia la derecha y la inclinación lateral hacia la izquierda. ¿Cómo es esto? Pues básicamente tratar de llevar
inclinación lateral derecha, tratamos de llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho. Inclinación lateral izquierda, tratamos de llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. ¿Ok? De aquí nos vamos a ir un poquito más hacia abajo, en donde está, digamos, en relación a las costillas, es la columna torácica. En esta no va a ser tan móvil, ¿ok? A diferencia de la cervical. Aquí vamos a tener solo vamos a tener flexión, extensión y rotaciones también, y en menor medida, y también inclinaciones en menor medida. ¿Ok? Igual, una flexión es prácticamente llevar el cuerpo hacia adelante. Una extensión es llevar esa parte del cuerpo hacia atrás. Una rotación hacia la izquierda es disponer de la vista hacia la izquierda, como si quisieran agarrar un objeto o ver un objeto hacia su izquierda. Una rotación hacia la derecha es como si voltearan a ver algo que está a su derecha, girando pues esta parte del tronco de la columna. Y las inclinaciones de igual manera, ayer les decía, toda la columna tiene este movimiento, quieren agarrar un objeto que está a su derecha o a su izquierda, prácticamente. ¿Todo bien, profa? Sí, 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 todo bien, todo bien. Es que recibí una llamada de WhatsApp. Perdón, Ay, no, es que fue error de dedo. perdón. Ok, No, no, no. continuamos. Les decía, en las inclinaciones prácticamente es hacer inclinación lateral hacia la derecha e inclinación lateral hacia la izquierda, como si quisieran agarrar un objeto que está en el suelo o está, no sé, o como cuando quieren sacarse el celular de la bolsa, del pantalón, del pants. Entonces se inclinan hacia un lado y hacia el otro. En la columna lumbar, que es ya, digamos, lo que está por fuera, lo que se dispone por fuera de abajo de las costillas, por así decirlo, que es como esta parte de toda la columna que se ve más grande. De hecho, las vértebras lumbares son más grandes que el resto. Esta sí va a ser todavía más móvil, incluso que cervicales. En este caso igual tenemos flexión, tenemos extensión, tenemos rotaciones hacia la izquierda-derecha, tenemos inclinaciones hacia derecha e inclinación lateral hacia la izquierda. ¿Ok? Nuevamente, es como si quisieran agacharse. Eso es una flexión. Hacia atrás, como cuando se estiran. Eso es una extensión. Una rotación hacia la derecha o hacia la izquierda es dependiendo a dónde quieran voltear a ver y rotan esta parte del cuerpo. Una inclinación lateral, derecha o izquierda, es igual. Si quieren agarrar un objeto del suelo, pues van y se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo. ¿Okay? Y bueno, en esta zona tenemos esos movimientos. ¿Alguna duda con esto? No. Ok. No. Ahora, en cuanto a miembros superiores o los brazos, ¿ok? Las extremidades superiores también llamadas, nos vamos igual a ir por zonas. Vamos a tener primero, bueno, ayer les comentaba que la escápula tiene sus movimientos particulares. Movimiento de elevación es prácticamente todo el cuerpo de la escápula se va hacia arriba, es como si estuviera escalando sobre la espalda. El movimiento contrario es el descenso, que es igual como si estuviera, valga la redundancia, descendiendo o bajando por la espalda. ¿Okay? Movimiento de aducción es, imagínense que estas dos escápulas, perdón, se están juntando, ¿ok? Se están acercando, aproximando hacia la línea media en su espalda. Eso es una aducción. Mientras que una abducción, ABD, es lo contrario. Se están alejando, ¿ok? Se están alejando de la línea media. De ahí tenemos la rotación interna y la rotación externa de las escápulas, que si notan la figura de la escápula, pues es un triángulo. Podemos decir que tiene tres puntas. En este caso, la punta de abajo, que es también es parte bueno, ahorita van a ver por qué es
digamos como referencia, en las rotaciones, este segmento, que es el borde inferior de la escápula, este va a girar o va, digamos, a alejarse o aproximarse. Cuando hacemos una rotación externa que va hacia afuera, entonces este borde inferior de la escápula se va a alejar, ¿ok? Va a ir hacia afuera de la línea media. Cuando hacemos solamente este borde, cuando hacemos una rotación interna, entonces ese borde inferior o esa punta del triángulo de abajo de la escápula se va a acercar, ¿ok? Esa es una rotación interna y una rotación externa. Ahora, en cuanto a la articulación del hombro, que es el húmero, prácticamente el brazo con la escápula. Esta, pues ayer les mencionaba que es una articulación muy móvil, es poliaxial, se mueve en varios ejes. La flexión va a ser llevar los brazos hacia adelante, ¿ok? Como cuando queremos bajar algo de una repisa, de una alacena, esa es una flexión. Ahora la extensión es llevar todo el brazo, todo el hombro hacia atrás. En este caso, la cabeza del húmero queda viendo hacia adelante. Una abducción, ABD, que decíamos que es la separación del segmento de la línea media, es pues básicamente como está posicionado el muñequito, el gráfico este, es separar los brazos, pero pues separar lo más que se pueda es la abducción, ¿ok? Así literal como está, como, ¿cómo lo explico? Como cuando queremos con el cuerpo simular una posición de estrella, o sea, quedamos con los brazos abiertos y hacia arriba, ¿ok? Una aducción es también es la aproximación del segmento que se está desplazando hacia la línea media. Prácticamente una aducción sería como cuando quieren abrazar a alguien, pues juntan los brazos, ¿ok? O cuando, por ejemplo, su brazo lo pasan de un lado al otro. De ahí tenemos las rotaciones, la interna y la externa. La rotación interna, vemos que el muñequito está posicionado de tal manera que es la posición anatómica, entonces las palmas están viendo hacia adelante. En la rotación interna, prácticamente todo el brazo va a rotar y la palma de la mano entonces va a quedar viendo hacia atrás y un poco hacia afuera, dependiendo también cuántos grados pueda rotar la persona o quien sea. Mientras que la rotación externa, digamos, la referencia va a ser que el pulgar es el que va a irse, digamos, hacia afuera y hacia atrás. Entonces, por ende, todo el brazo, igual vamos a rotar desde el hombro, desde el brazo. Igual ahorita vamos a hacer una actividad para que quede más claro. Este, en disposición de que quede viendo hacia afuera. De ahí tenemos en el codo, perdón, la flexión y la extensión. Son los únicos movimientos que tiene. La flexión es llevar la parte del segmento que está moviéndose hacia adelante y hacia arriba, que la palma va a quedar en contacto, bueno, no en contacto, va a quedar con vista hacia su brazo, mientras que la extensión es prácticamente la disposición que tiene aquí el muñequito, es regresar de una flexión y mantener su brazo estirado. Eso es una extensión. Ahora sí, en el antebrazo, ayer les decía que son movimientos específicos de esta zona, que es la pronación y la supinación. La supinación, les decía una mnemotecnia para aprendérselo, es hacer referencia a súplica, cuando ponen la mano en posición de súplica, ya sea, no sé, para eh, cuando alguien pide, por ejemplo, una moneda o cuando ustedes, no sé, piden algo como de me pasas esa hoja o qué sé yo, ¿ok? Mientras que la pronación es sí, el sinónimo o hace alusión a protesta. Cuando levantan el brazo y ponen la palma de la mano hacia abajo y el dorso de la mano viendo hacia arriba, como si estuvieran protestando por algo, no sé, tomando lugar de algo. Eso es la pronación. Ahora, en cuanto a la mano, pues hay varios movimientos. Bueno, en la muñeca específicamente tenemos flexión y extensión. Flexión es llevar la palma de la mano
hacia adelante y hacia arriba. Extensión es el movimiento contrario. En este caso vamos a hablar del dorso, que es la parte de atrás de la mano. El dorso va a ir hacia atrás y hacia arriba. Esa es la extensión. No tenemos aducción y abducción como tal. Se les denomina desviación radial y desviación cubital. Les mencionaba que igual una mnemotecnia para aprenderse esto es que el radio siempre va a estar en disposición del pulgar. Entonces, una desviación radial es la que lleva la mano hacia el lado donde está el radio, mientras que una desviación cubital es la que lleva la mano en desviación hacia donde está el cúbito o hacia el otro lado. Ahora, en cuanto al pulgar, ayer les decía que tienen flexión metacarpofalángica y flexión interfalángica. ¿Cuáles son estas? El metacarpo son los primeros huesos alargados que aparecen que están en la mano. ¿Okay? Entonces, una flexión metacarpofalángica es la flexión de esta parte de la palma, bueno, del dedo en relación a la palma, mientras que la interfalángica es ya como tal la flexión de el dedo, ¿okay? De las rayitas esas que podemos ver en nuestros dedos. En los demás dedos tenemos flexión interfalángica proximal y flexión interfalángica distal. Proximal es todo aquello que se va a acercar a tanto a la línea media como a el segmento de que estemos hablando, en este caso el brazo. Lo proximal es todo aquello que esté más cerca del brazo, que es, si ustedes observan la palma de su mano, después pues ya viene como tal el dedo. La primera rayita que se ve, esa es la flexión, bueno, esa es la articulación interfalángica proximal, por lo tanto, al realizar una flexión de dedos, es decir, su dedo llevarlo hacia adelante y hacia arriba, es una flexión interfalángica proximal, mientras que la segunda rayita, que es la rayita más distal o que está más alejada, es una, podemos ahí realizar flexión interfalángica distal. Ahora, en cuanto a demás movimientos, también tenemos ahí la extensión, que es lo opuesto de la flexión, es llevar el segmento hacia atrás y hacia arriba. Igual, a nivel metacarpofalángica, realizamos una extensión, es decir, después de la mano, de la palma de la mano, lo contrario sería el dorso de la mano, realizaríamos una extensión ahí y también una extensión interfalángica tanto a nivel proximal como a nivel distal. Ok, Otros nada más. movimientos. Ahí Adal, el movimiento del pulgar, la trapecio metacarpiana, es pequeña, pero Bueno, es sí, parte. Ajá. cierto. Gracias, profesor. Sí, en la trapecio metacarpiana, bueno, es un huesecito de la segunda fila del carpo, el cual va a estar relacionado con el primer metacarpiano. El primer metacarpiano siempre va a ser el que está relacionado con el pulgar. Recordemos, el metacarpiano es esa parte alargadita que se ve, o ese huesecillo, el primer huesecillo larguito que se ve, después, bueno, en la mano. Esta igual tiene flexión y extensión, aunque es mínima, pero sí la realiza. ¿Okay? Igual la flexión y extensión, como la venimos manejando. Flexión es llevar la parte o el segmento que se está desplazando hacia adelante, mientras que la extensión es hacia atrás. Esto en el plano sagital, recuerden. Y ahora otros movimientos igual de la mano. En el pulgar tenemos la oposición, que es prácticamente tocar cada uno con el pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el meñique. ¿Okay? Esa es una oposición. El meñique como tal tiene oposición, pero solo con el pulgar. Sería como otro movimiento que tiene. Y también en relación al pulgar, es de hecho el dedo más móvil en la mano. Este, bueno, también tiene aducción y abducción. La abducción es separar el pulgar de su mano, como tal nada más es como si abrieran el pulgar, por así decirlo, o sea, alejarlo de su mano, mientras que la aducción es juntarlo. Pero ojo aquí, juntarlo y ponerlo, digamos, a un lado de su dedo índice. Si ustedes lo ponen por encima de su palma, entonces ya estaríamos hablando de otro movimiento, que en su caso
Puede ser, por ejemplo, la eh, carpometacarpiana, la flexión carpometacarpiana o ya más allá sería la oposición del pulgar. También en relación a los demás dedos, al índice, el medio, anular y meñique, tenemos aducción y abducción. Pero como tal, por ejemplo, el dedo de en medio, el dedo, el dedo medio, perdón, este no se va a mover, digamos, hacia una aducción o abducción, sino que los demás dedos se van a mover en relación a él. Entonces, una aducción sería juntar los dedos, mientras que una abducción sería separar los dedos, o sea, abrir toda la palma de la mano. ¿Dudas con todo esto? ¿En algún movimiento o en alguna zona? No. No, ok, No. perfecto. Y nos vamos a las piernas, ¿ok? A los miembros inferiores o extremidad inferior, también llamada. En este caso, pues, los movimientos los vamos a tener desde, bueno, desde la cadera, aunque, bueno, les me falta ahorita mencionar el pelvis, pero voy a ir primero sobre la cadera. La cadera es el hueso coxal, ¿ok? Con el fémur. En este caso va a ser similar al hombro. De hecho, varios movimientos que se hacen, o bueno, se va a relacionar mucho los movimientos o la disposición que tiene de movimiento tanto de un brazo como una pierna. Ahorita van a ver por qué. Porque, por ejemplo, en la cadera es igual a una articulación poliaxial, también se va a mover en varios movimientos y va a tener prácticamente los mismos que el hombro, que decíamos que es flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. La flexión es básicamente llevar la pierna hacia adelante. La extensión es llevar la pierna hacia atrás. La aducción es llevar la pierna y juntarla ya sea con la otra o que sobrepase también la otra. Por ejemplo, cuando cruzan un pie, cuando están acostados. La abducción es la separación de estos. Un ejemplo, pues, que yo creo que todos van a entender, pues básicamente va a ser un split, aunque esto pues es ya más complejo, pero eso es una abducción, es la separación de la línea media del segmento que se está moviendo. La rotación interna y la rotación externa, está igual. Si colocamos, o bueno, si tomando en cuenta el gráfico que les puse a su izquierda de la pantalla, observen la pierna, bueno, la parte del esqueleto que está en rojo. Esa, si se imaginan que la punta del pie ve hacia adentro, sería entonces una rotación interna. Mientras que si se imaginan que la pierna de, bueno, perdón, la parte del pie, la punta, ve hacia afuera, sería una rotación externa. ¿Ok? Ahora pasamos a la rodilla. En la rodilla, como les decía, tenemos la excepción de que cuando hay flexión, el segmento no se desplaza hacia adelante y cuando hay extensión, el segmento no se desplaza hacia atrás. De hecho, es lo contrario. Cuando hacemos una flexión, el segmento, que en este caso podemos hablar como referencia al talón, va a ser llevado hacia atrás y hacia arriba. Mientras que en una extensión prácticamente es la posición normal cuando están de pie. Esa es una extensión de rodilla. Bajamos hacia el tobillo. En este caso, el tobillo igual va a tener movimientos específicos. Vamos a tener dos flexiones como tal. Va a ser la flexión dorsal, que va a ser llevar la punta del pie hacia arriba y que tenga una vista en contacto el dorso del pie con la pierna, mientras que la flexión plantar va a ser llevar la punta del pie hacia abajo y que pues la vista de la planta del pie quede como hacia atrás en esa disposición. De ahí tenemos dos movimientos que van a ser la inversión y la eversión. En este caso, la inversión va a ser, imaginándonos la planta del pie, que la planta del pie quede en una vista hacia adentro, mientras que la eversión va a ser lo contrario, que la planta del pie quede en una vista hacia afuera. Es casi como una eh, aducción, abducción, sin embargo, estas se consideran más como rotaciones por el eje en el que están. Y de ahí nos vamos con los dedos. Estos van a ser
básicamente, les digo, tienen similitudes con el miembro superior o con todo el brazo. Igual tenemos flexión metatarsofalangica, perdón. Hablando del pie, hablamos del tarso, los huesos del tarso. Entonces tenemos flexión metatarso-falángica. Sí hay movimiento a nivel de tarso-metatarso, pero igual es mínimo, ¿ok? Pero sí lo hay. Igual para hacer flexión. En cuanto a la metatarsofalangica, tenemos la flexión y la extensión. La flexión es poner los dedos en garra, como si quisiéramos agarrar algo con el pie, mientras que la extensión es llevar los dedos hacia arriba, como si estuviéramos parados y queremos despegar nuestros dedos del suelo sin despegar la planta del pie. Eso es básicamente la extensión. Ahora igual tenemos flexiones interfalángicas a nivel proximal y a nivel distal. Como les decía, a nivel proximal es prácticamente la rayita que aparece, digamos, más cercana hacia la planta de su pie. Y lo distal o la flexión interfalángica distal es la rayita que aparece más alejada de la planta de su pie. En cuanto al primer ortejo, que es el dedo gordo del pie, este igual solo va a tener una flexión interfalángica, porque solo tiene 2 falanges. En este caso también tenemos una aducción y una abducción, pero no son tan marcadas como en la mano, ¿okay? Del pulgar. Estoy hablando, bueno, del primer ortejo, del dedo gordo. En el resto de los dedos solamente tenemos una aducción y una abducción, pero igual no es tan marcada. Y también va a estar en relación al dedo de en medio. ¿Dudas con esto? Se va a cortar en unos instantes Sí. y por favor nos regresamos, chicos. Descoloque mensajes privados algunos con su cámara, por favor. Se va a cortar. Regresamos, chicos. Regresamos a... Sí.